Muy buenos días. Hoy concluyen las actividades de la tercera Feria de Ciencias Sociales y Humanidades con la sesión matutina, las cuentas del tiempo, paisaje cultural, astronomía y calendarios, que comprende las conferencias de los doctores Ofelia Márquez Huitzil, Geraldine Patrick Encina y Rafael Villaseñor. El Colegio Mexiquense tiene el honor de recibirlos en Casa Toluca y les agradece su disposición de compartir con ustedes sus conocimientos. Bienvenidos a todos. La doctora Ofelia Márquez es licenciada en Diseño por la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París, maestra de Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Llevó a cabo su estancia postdoctoral en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lima. Entre sus publicaciones se cuentan el libro Iconografía de la Sirena Mexicana, publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Culturas Populares en 1992. El artículo Desdoblamiento de Tlaloc, reflexiones sobre el repertorio iconográfico de Celer, que se publicó en el número 1 de la revista Tlaloque en 2001, y Tlaloc, Agua, Fuego y Agricultura, publicado en el número 2 de la revista Tlaloque en 2011. La conferencia de la doctora Márquez se denomina, como ya lo anunció la maestra Vázquez, el carácter venusino en el Tonalpohualli de los códices Borgia, Vaticano B y Cospi. Tiene la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento el haberme invitado a participar con ustedes, a la doctora Beatriz Albores, a Margarita Vázquez, y la presencia de todos ustedes, pues les agradezco muchísimo que se encuentren aquí. Bueno, voy a hablar entonces del carácter venusino en el Tonalpohualli de los códices Borgia, Vaticano B y Cospi. Antes que nada quiero empezar por referir una pequeña ficha historiográfica sobre cada códice. Del códice Borgia, del cual tenemos aquí la lámina 56, códice borgianos o manuscrito de Velletri, sabemos que debe su nombre al cardenal Stefano Borgia, quien lo rescatara de las llamas a las que había sido arrojado por los hijos de un doméstico del Palacio Giustiniani, perteneciente a la familia del mismo nombre en la segunda mitad del siglo XVIII. El manuscrito pasó así al Museo Velletri, propiedad de la familia Borgia, para más tarde pasar a la Biblioteca Borgiana en 1809, cuando la Santa Congregación de Propaganda Fide gana un juicio por las propiedades del cardenal Borgia, pasando luego al Museo Etnográfico Borgiano y en 1902 a la Biblioteca Apostólica del Vaticano, en donde se encuentra actualmente. Por otra parte, respecto al origen del Borgia, Manuel Germán Lejarazu toma en cuenta la versión de Franz Erle, pues este fue prefecto de la Biblioteca Vaticana y afirmó que el códice había sido salvado de un auto de fe en alguna plaza de México y que un exalumno lo había sacado del fuego para posteriormente enviárselo a Stefano Borgia en 1762. Sin embargo, en la lámina 68 del mismo códice se señala como un documento concerniente a los días de la semana con caracteres italianos del siglo XVI. Por lo tanto, Germán deduce que el documento fue salvado, sí, de un auto de fe, pero en el siglo XVI, y que luego fue abandonado en alguna biblioteca de Europa o de América para después ser vendido o obsequiado al cardenal Stefano Borgia. El documento consta de 39 folios, de los cuales tenemos 76 láminas pintadas sobre piel de venado en un formato casi cuadrado de 26,5 por 27 centímetros sobre una base de imprimatura de estuco. El total de su superficie pintada es de 10 metros con 30 centímetros por 27 centímetros de altura. En esta ocasión vamos a ver principalmente el Tonalpohualli que se encuentra desglosado en las primeras 8 láminas del códice. Como decíamos, el códice se lee de derecha a izquierda. Aquí empezamos en el extremo inferior derecho. Quiere decir que aquí vamos a empezar nuestra lectura, para más tarde tomar también las láminas 53 y 54 que conciernen específicamente a Venus.
Ahora bien, respecto al Códice Vaticano B, el Códice Vaticano B o Códices Vaticanus 37.073, Códice Vaticano Rituale o Códice Fábrega parece haber entrado a formar parte de la Biblioteca Apostólica del Vaticano entre 1565 y 1570, pues aparece en el catálogo de Reinaldi de 1596 a 1600, sin el número de catalogación de Marcello Cervini, alrededor de 1555, por lo que su acceso es posterior a esta fecha. Al parecer fue traído a este lugar, junto con el Códice Ríos o Vaticano A, por el cardenal Amulio, quien fuera embajador en la corte de Carlos V y de Felipe II, y más tarde bibliotecario del Vaticano. La superficie total del códice es de 7 metros con 24 centímetros por 12,5 y 13 centímetros de altura. Plegado en forma de biombo, consta de 49 folios, de los cuales tenemos 96 láminas pintadas. Cada lámina mide 14.7 por 12.7 centímetros. Fue pintado sobre piel de venado con una capa de imprimatura de estuco. El Códice Vaticano B ha sido estudiado por Franz Serre, quien hizo una introducción a la edición que en 1896 patrocinó el duque de Lubá, mientras que Francisco del Pazo y Troncoso hizo un estudio en su trabajo Los libros de la Náhuac, que presentó en el Congreso Internacional de Americanistas en 1895. Edward Seller elaboró un análisis del códice en 1902, también para una reedición patrocinada por el duque de Lubá, centrando su interés en los aspectos de carácter astronómico. Bajo una perspectiva diferente, centrada en los aspectos rituales, Carl Anton Novotny en 1961 analiza este códice en su trabajo Tlacuiloli. Por otra parte, Anders Jansen y Reyes García presentaron un estudio semiótico del Vaticano B para el Fondo de Cultura Económica en 1992, al que denominaron Manual del Adivino, libro explicativo del llamado Códice Vaticano B. Este códice también va a tener en sus primeras 8 láminas el Tonalpohualli desglosado, solo que aquí se va a leer de izquierda a derecha, porque parece que este códice fue realizado ya en el siglo XVI. El Tonalpohualli, quiero añadir que consta de 260 días rituales que van a formar parte del engranaje de otros ciclos. El Tonalpohualli es un ciclo de días abstracto que forma parte del ciclo solar de 365 días como un engrane en ese ciclo, y después con el ciclo de venusino de 584 días. Ahora bien, respecto al Códice Cospi, que también contiene estas 8 primeras láminas y contiene esta sección de láminas que se refieren concretamente a Venus, vemos que este Códice Cospianus, Códice di Bologna, calendario mexicano 4093 de la Biblioteca Universitaria de Bolonia o Libro de la China, es también llamado Códice Bologna o Códice Bolognese por Francisco del Pazo y Troncoso, en su prólogo a la edición del duque de Lubá en 1898. Dicho manuscrito perteneció al conde Valerio Sani, quien se le regalara al marqués Ferdinando di Cospi, senador de Bolonia, en 1665, para más tarde pasar a formar parte del Instituto de las Ciencias y las Artes de Bolonia y después a la Biblioteca Universitaria de Bolonia, en donde se encuentra actualmente. El Códice Cospi o Códice Bologna mide un total de 3 metros con 64 centímetros de largo por 18 centímetros de altura. Está hecho sobre piel de venado con imprimatura de estuco. Tiene un total de 20 folios, de los cuales 24 láminas están pintadas. Como menciona Alcina Francisco del Pazo y Troncoso en el trabajo de Francisco del Pazo y Troncoso de 1895, para el Congreso Internacional de Americanistas del mismo año, diferenció 2 amanuenses en el códice, que se diferencian por la minuciosidad en el trazo, mientras que Ami en 1901 encontró rasgos mayas en la enumeración. Por otra parte, Edward Seller, en el primer tomo de su obra Collected Work in Mesoamerican Linguistics and Archaeology, hace un análisis breve pero fundamental del códice, ya que encuentra los signos representativos de los señores de la noche o novenos, que aparecen de manera abreviada. Carl Anton Novotny en 1961 también analiza este códice en su trabajo Tlacuiloli.
En 1994, Ferdinand Anders, Martin Jansen y Peter van der Loo lo llaman el calendario de pronósticos y ofrendas, libro explicativo del llamado Códice Cospi, para la edición que patrocinan la Akademische Druck y el Fondo de Cultura Económica en México. En 1998, Carmen Aguilera hace un estudio del Cospi para la edición patrocinada por el gobierno del Estado de Puebla a través del Centro Regional de Puebla de Lina. Por otra parte, tanto el Códice Cospi como el Códice Laúd han sido objeto de un análisis comparativo con datos etnográficos llevados a cabo por Paul Radin y Jenna Jules Schulze en 1938 respecto de las ofrendas contadas entre los tlapanecos de Guerrero. Estos estudios han sido profundizados y corroborados por la historiadora Daniel D.V. entre 1901 y 1907. Bueno, aquí vemos las 8 primeras láminas en el Códice Cospi que despliegan el Tonalpohualli completo de 260 días. Y aquí está nuevamente ese Tonalpohualli de cerca en el Códice Borgia, pero de nuestra lectura de derecha a izquierda. En esta sección vamos a ver que se encuentran los 20 signos de los días 13 veces repetidos. Sí, no sé si alcanzan a ver qué signos de los días. Estos signos de los días forman una veintena, porque son 20. El primer signo es Ipacli, lagarto o cocodrilo. El segundo signo es Ejecatl o viento. El tercero es Cali o casa. Cuarto, Huetzpalin o lagartija. Quinto, Coatl, serpiente. Sexto, Miquisqui, muerte. Séptimo, Mazatl o venado. Octavo, Tochtli o conejo. Noveno, Atl o agua. Décimo, Itzcuintli o perro. Onceavo, Ozomatli o mono. Doceavo, Malinali o hierba seca, en el cual vemos una mandíbula descarnada y una hierba seca porque refiere la muerte por sequía, la muerte por sequedad o por exceso de calor. El 13avo que es Acatl, caña o carrizo, en el cual vemos 2 flechas, casi siempre, o 2 astas de flecha. El 14avo es Ocelotl o jaguar. El 15avo es Cuautli o águila. 16avo, Coscacuautli o buitre o también águila de collar mexicana. El 17avo es Olin, movimiento. El 18avo es Tecpatl o cuchillo de pedernal. El 19º es Quiahuitl o lluvia, en el cual vemos que hay una bigotera aquí de placas de turquesa con un disco de placas de turquesa que son los que son el emblema de Tlaloc. Casi siempre lleva Tlaloc esta bigotera con sus colmillos y la anteojera, además del moño de papel con gotas de chapopote. Y el 20º signo que es flor, Xochitl. Así tenemos que en el Tonalpohualli se van a desplegar 13 veces esos signos. En la hilera inferior derecha e inferior, como vemos, y se van superponiendo de esta manera. 13 veces. Entonces tenemos 13 veintenas que nos dan un total de 260 días. Ahora, por otra parte, hay una lectura simultánea, pero de otra cuenta. Tenemos pues las veintenas con signos de los días, pero vamos a tener también las trecenas, que casi siempre aparecen en otros códices como puntos rojos, y las trecenas solamente es una numeración de 1 a 13, ¿no? Entonces hagamos de cuenta que los signos de los días fueran una numeración en signos romanos y las trecenas fueran en signos arábigos, por decir algo, ¿no? En números arábigos, pero es muy diferente porque estas son de 20 y las otras son de 13, ¿ah? Son múltiplos de 13. Las trecenas se van a encontrar cada 2 láminas. Así tenemos la primera trecena en las 2 primeras láminas, la segunda trecena en las 2 segundas láminas, y etcétera. ¿Sí?
Entonces, al formar 20 trecenas, un tonalpohualli, vamos a tener que se van superponiendo 5 hileras de trecenas. Así tenemos. O sea, estas son simultáneas a los signos de los días, pero estas, como vemos, van a estar dadas por la posición en la columna. O sea, no aparece el número en punto, sino nada más sabemos a qué número pertenece por la columna en la que está. Ahorita vamos a verlo en detalle. Y así vemos que se superpusieron 5 veces las trecenas. 13 por 20, otra vez 260 días. Así tenemos en detalle cada 2 láminas una trecena, que son 13 columnas, simultáneas a los signos de los días. Y podemos contar de esta manera. Como un ejemplo tenemos el signo Miquistli, que es muerte. El signo Miquistli, por la columna que se encuentra, tiene el numeral 3. Entonces es 3 Miquistli. Ese es su nombre, 3 Miquistli. Está compuesto de 2 partes, del número y del signo, 3 Miquistli. Después tenemos el signo serpiente, Coatl. Por la columna que se encuentra, va a ser el día 10 serpiente. Ese es el nombre en todo el tonalpohualli y solamente se va a encontrar una vez con esa asignación durante los 260 días. En esa combinación, digamos. Después tenemos al signo Cuautli en la columna 8 y es el 8 Cuautli. Son ejemplos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenemos Cuetzpalli, lagartija, en la primera columna y va a ser el 1 lagartija. Por otra parte, podemos pensar que los signos de los días tienen ellos una orientación cósmica propia. Y esto ya lo había dicho en cierta forma Seller, pero no lo dijo concretamente para los signos de los días. Seller dijo que cada 2 láminas formaban un cuarto del tonalpohualli con una orientación específica. Y eso lo argumentó porque, por ejemplo, las 2 primeras láminas que empiezan con el signo 1 lagarto, el primer signo de los días de todo el tonalpohualli, 1 lagarto, se encuentra debajo de él un sacerdote de Hecatl Quetzalcóatl. Y sabemos que es de Quetzalcóatl porque tiene el copili de Quetzalcóatl, el omitl o el punzón de hueso y el huistli, la espina de maguey del autosacrificio que practicaba Quetzalcóatl. Además, tiene un pie en el agua, lo que quiere decir que se encuentra en el mar del este, en donde se fue a autoinmolar al morir para convertirse en Venus. Entonces todo el tonalpohualli empieza con Quetzalcóatl, ¿no? Empieza con un signo que podemos decir que es venusino, porque Quetzalcóatl al morir se convierte en el lucero matutino que es Tlahuizcalpantecutli, Venus. En el segundo cuarto del tonalpohualli, que es el Mictlampa, la región de los muertos, se le encontró que empieza, claro, con el signo 1 Ocelotl, 1 jaguar, y debajo de ese signo se encuentra Tezcatlipoca negro. Tezcatlipoca es el dios de la oscuridad y de las estrellas de la noche, porque también puede representar a la osa mayor con el pie que le falta, porque a Tezcatlipoca le falta un pie, ¿no? Entonces puede ser el norte, la región de la oscuridad. En el tercer cuarto, el Cihuatlampa, la región de las mujeres, encontró que bajo el signo Mazatl, que sería un signo del oeste, se encuentra una mujer con la falda y el seno, y además tiene la máscara de Tlaloc. Entonces puede ser una de las Cihuateteo o mujeres muertas en el parto que acompañan al sol desde el cenit hasta el ocaso. Entonces puede ser muy bien el Cihuatlampa, el oeste. Y en el sur, el Huitztlampa, la región de las espinas, encontró a un Netetecuini,
quiere decir un personaje que está practicándose el autosacrificio con una espina, porque el Huitztlampa es la región de las espinas. Entonces, como que sí hay mucha coherencia en su análisis. Ahora, con respecto al Códice Vaticano B, que empieza en la lectura de izquierda a derecha, encontró debajo del signo Cipactli a un sacerdote de Tlaloc, también de la región del este. Después encontró en Ocelotl a Tezcatlipoca Rojo. En el Cihuatlampa encontró a otra Cihuateteo, porque trae la falda y el rostro descarnado. Entonces es una mujer del oeste. Y en el sur, nuevamente, al Netetecuini, que se está autosacrificando con la espina de maguey. En el Códice Cospi, que ahora está casi borrado, todavía cuando hizo su análisis Seller en el siglo XIX, se alcanzaba a ver algo. Y Kingsborough en su edición también encontró algo. Por ejemplo, en el este encontró el emblema de plantas, quiere decir de la región de la abundancia, de la región del este. Para el Mixtlampa encontró una abreviatura de Tezcatlipoca, que ya no se alcanza a ver, era nada más el rostro de Tezcatlipoca. Para el oeste, el Cihuatlampa, nuevamente una Cihuateteo con falda y rostro descarnado. Y para el sur, también el emblema de la región de las espinas. Ahora, otro indicio para saber que los días del Tonalpohualli tienen una orientación específica es el hecho de que en las láminas 47 y 48, en el que encontramos a la Cihuateteo, y que pertenecen al tercer cuarto del Tonalpohualli del oeste, encontramos que estos signos pueden referirse a las Cihuateteo, son los días con los que empiezan las trecenas de la Cihuateteo. Por ejemplo, la primera trecena de ese cuarto, que es 1 Mazat, 1 Venado, pertenece a esta trecena y es el nombre de esta Cihuateteo. Destacan el día 1 Mazat, luego aquí vemos que los días están reemplazados por numerales, y después el día 5 Ozomatli, 5 Mono. Aquí vemos la posición, es el 5 Mono. Y el último día, el 13 Kiawit, 13 Lluvia. Y están en la primera columna. O sea que son días del oeste, del poniente. La segunda trecena sería el 1 Kiawit, pues este mismo. ¿Sí lo alcanzan a ver? 1 Kiawit, 1 Cali, 1 Casa y 13 Ozomatli. La tercera, 1 Ozomatli, 5 Cuautli y 13 Cali. La cuarta, 1 Cali, también del oeste, 1 Cali, 5 Mazat y 13 Cuautli. Y la cuarta trecena, que sería, 1 Cuautli, 5 Kiawit y 13 Mazat, 13 Venado. Con respecto al sur, en donde se encuentran los Ahuiateteo, los signos del sur serían flor, hierba seca, lagartija, buitre y conejo. Y efectivamente son los días con los que empiezan esas trecenas aquí representadas. Y son los días que están subrayados siempre. Flor, lagartija, hierba seca. Aquí, por ejemplo, hierba seca, buitre, lagartija. Están aquí en esta trecena. En la siguiente, lagartija, conejo y buitre. Y en la siguiente, buitre, flor, conejo. Además de que aquí, el día que está subrayado es el día 5, flor. Es el nombre de Macuilxochitl, del dios Macuilxochitl, ¿no? Del dios de la danza, del dios del placer, ¿no? Como los Ahuiateteo. Y el último, Tochtli, hierba seca y flor. Bueno, otro indicio para saber que los días del Tonalpohualli
tienen una orientación específica y que parece que ser incontestable, es que en el Códice Durán encontramos que los días portadores de los años tienen una orientación específica. Por ejemplo, el primero, que es Caña, se encuentra en la primera columna, es de la primera columna del Tonalpohualli, o sea, es de los signos del este. Caña, Acac, que está aquí, es este. Y aquí dice Oriente. La siguiente es el Tecpac del norte y se encuentra en la primera columna del segundo cuarto del Tonalpohualli, Tecpac. El tercero es Cali y vemos que se encuentra en la región del oeste, o sea, en las columnas del oeste. Y el cuarto es Toxtli y se encuentra en el sur. Son los días que comienzan con sur. Entonces, esto quiere decir que los días tienen una orientación. Y para otro argumento es el de que en el Códice Dresde, en el Códice Maya del Dresde, en las láminas 45 a 50, los días están referidos a un rumbo cósmico y los días que corresponden a los días del Tonalpohualli. Por ejemplo, el día Chicchán, que es serpiente en maya, corresponde a Coat y corresponde a Chiquín, que es el rumbo del este. También el día Muluk, que corresponde a At, está en Chiquín, está en el este y está precisado en el Códice Dresde. El día Ben corresponde a Acat, igual en Chiquín, en el este. Cabán corresponde a Olin, igual en Chiquín, y Mix corresponde a Zipacli y se encuentra igual en el este. Entonces quiere decir que los días tienen una orientación cósmica específica. Después están los días del norte, igual que corresponden a los días del Tonalpohualli, por ejemplo, Ocelot del norte, que vimos, Miquisqui del norte, Tecpac, Itzcuintli, Ejecat del norte. Los días del oeste y los días del sur, Chamán. Entonces, esto nos está diciendo que efectivamente los días del Tonalpohualli tienen una orientación cósmica específica y que irían en este orden: Zipacli este, Ejecat norte, Cali oeste y Cuetzpalin sur. Coatl del este, Miquistli norte, Mazatl del oeste y Toxtli del sur. Atl o agua del este, Izcuintli del norte, Osomatli mono del sur, Malinali del sur. ¿Sí? Todos en este orden. Y ya en el Tonalpohualli completo, que tiene 52 columnas, igual se repetiría el mismo orden: este, norte, oeste y sur, este, norte, oeste y sur, lo que nos obliga a empezar siempre en el este. Eso quiere decir que estos signos van a ser siempre del este. Y que todo este cuarto del Tonalpohualli es efectivamente del este. El segundo cuarto empieza con signos del norte, todos son del norte, y vemos, ¿no? Entonces este cuarto es del norte, el siguiente es del oeste y el último del sur. Como vemos aquí, empieza con un signo del sur y toda la columna del sur. Así tenemos que los primeros 5 días son Zipacli, lagarto, caña, serpiente, movimiento y agua, son del este. Viento, jaguar, muerte, pedernal y perro son del norte. Mazat, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es águila, venado, lluvia, mono, son del oeste. Lagartija, conejo, flor, hierba seca, son del sur. Y nuevamente empezamos con los signos del este. Serpiente, aquí está, movimiento, que es este, agua, que es este, cocodrilo y caña. Entonces siempre están en ese orden. Ahora bien, en nuestras láminas 53 y 54 que tratan de los ataques de Venus a diferentes sectores de la ciudad, vemos que aparecen destacados
los 5 primeros signos de la primera columna, o sea, cocodrilo, serpiente, agua, caña y movimiento, desglosados en sus 13 posibilidades. O sea, aunque no está 1, 2, 3, están en otro orden, están desglosadas las 13 posibilidades de cada uno. ¿Sí? Ahora, aquí está, por ejemplo, 1 cocodrilo, 2 viento, 3 caza, 4 lagartija y 5 serpiente, 6 muerte, 7 venado, 8 conejo y 9 agua. Y así tenemos toda la veintena. Y después se va combinando. Ahora, en el Códice Vaticano B, en las láminas 80 a 84, encontramos también los ataques de Venus, igual con los mismos signos y las mismas posibilidades. El signo cocodrilo, lagarto, serpiente, agua, caña y movimiento. O sea, Venus vinculado a estos 5 signos nada más. Quiere decir que es el Venus que sale por el este, el Venus matutino, el Venus que precede al Sol y que se encuentra en las salidas ilíacas de Venus, por eso es ilíacas, porque salen antes del Sol. En el Códice Cospi, en las láminas 9 a 11, encontramos también la misma organización, aunque aparentemente distinta. Aquí, por ejemplo, Coatl no aparece con sus 13 numerales, como vimos en los otros códices, aparece con el numeral 1, pero el numeral 1 resume las 13 posibilidades. Esto ya lo analizó también la doctora Carmen Aguilera, del Códice Cospi. Bueno, ahora bien, respecto a la iconografía de Tlahuizcalpantecutli, que es el que está atacando en las 5 posibilidades, este es Tlahuizcalpantecutli o Venus, está lanzando sus dardos. Nada más que en la primera lámina sí se ve a él, en la segunda porta una máscara de tecolote, en la tercera una máscara de perro, en la cuarta una de conejo y en la quinta tiene todo el rostro blanco. Pero es Tlahuizcalpantecutli y vamos a ver por qué, ya en detalle. En el Códice Teleriano Remensis aparece identificado Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, ¿sí? Está perfectamente identificado. ¿Y qué tiene de elementos en común? Pues tiene este rostro descarnado, que aquí lo porta a manera de yelmo. Está el rostro descarnado, que es este, y este. Y porta este penacho en forma de corona, de plumas de pata o de cola de pavo. Aquí lo lleva y aquí también lleva ese penacho, con estas características negras, con la punta blanca, son las patas del pavo. Luego lleva una banda roja de cuero alrededor de la cabeza y lleva 2 pedernales o 2 discos de concha en forma ahobada, en forma de huevo. También tiene el pelo amarillo, la cabellera zoncóstica, de fuego. Aquí la vemos, la cabellera de fuego. Y lleva el anáhuac pectoral en forma de anillo que llevaba también Tezcatlipoca. Los dos llevan ese anillo anáhuac como pectoral. También llevan en la parte inferior del cuerpo la pintura blanca con rayas rojas, que caracteriza a los Huahuantli, a los que van a ser sacrificados, pero que también caracteriza a los dioses cazadores como Mixcoatl, la serpiente de nubes, y lleva una orejera en forma de disco de concha blanca. Ahora bien, se les decía que por su rostro llevaba un quincunce, que en el rostro llevaba el quincunce. Si vemos, tiene 1, 2, 3 y 4 puntos que alcanzamos a ver, que vistos de frente nos dan esta pintura facial. Esta pintura facial de 4 puntos más un punto al centro es el quincunce, el 5, y ese es el que caracteriza a Venus en los códices mayas.
ese quincunce, aquí lo vemos también. Entonces, pues es otra característica de Venus. El dios Yacatecutli en los primeros memoriales de Sagún tiene también esa pintura facial. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Si lo vemos desdoblado, si vemos la imagen desdoblada, porta el quincunce. Yacatecutli es el dios de los mercaderes entre los mexicanos, pero entre los cholultecas es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios de los mercaderes, y ambos, Quetzalcóatl es Tlahuizcalpantecutli también, ¿no? Y ambos tienen el Xutlalpili, esta manta, esta capa de red azul. O sea, esa también la lleva como faldellín Quetzalcóatl, y lleva también las plumas de Quetzal. Otro dios que también aparece en los primeros memoriales es Omacatl, el dos caña, es el dios de los banquetes. Y este dios de las banquetes también presenta el quincunce, y como características tiene el Tlaxieloni, el ojo para ver, lleva una manta de red, aunque no es el Xutlalpili, pero es una manta de red, y está sentado sobre un haz de cañas, o sea que se vincula a Ejecatl Quetzalcóatl, que es uno Acatl, o sea el dios también se llama uno caña. Y bueno, ¿y qué más decir de Quetzalcóatl, que también va a compartir características con Tlahuizcalpantecutli, que es su avatar, ¿no? Vemos que lleva la pintura negra del rostro, aquí lleva Quetzalcóatl, lleva la máscara con pico de ave, pero su rostro es negro claro, negro humo, que también lleva Tlahuizcalpantecutli. También lleva la pintura corporal negra de los sacerdotes, con la que les daban poder, y Tlahuizcalpantecutli la lleva en la parte superior del cuerpo. Aquí apenas la alcanzamos a ver en sus brazos, y tiene también plumones. Como casi siempre lleva Quetzalcóatl en su faldellín, lleva plumones. Aquí está el Xutlalpili de Quetzalcóatl, o sea, la red azul turquesa. Y aquí los vemos en las láminas 49 a 53 del Borgia, según esto portando el cielo, pero más bien yo pienso que saliendo de un día hacia el otro. Por ejemplo, aquí Tlahuizcalpantecutli sale de la oscuridad del día Malinali hacia el día Caña. Está como en el amanecer, está en forma transversal. Después, aquí tenemos a Quetzalcóatl saliendo del día Viento al día Cali en el poniente. O sea, el Cali es un signo del poniente, entonces está saliendo como estrella vespertina. Y bueno, ¿qué decir de Tezcatlipoca? Con Tezcatlipoca comparte el anillo pectoral Anáhuac, que era un anillo que aparece en el Códice Magliabechi, en donde tiene la parte superior de cuero, amarrado con cuero, que después se sintetizó en esta franja roja. Y aquí vemos todavía cómo cuelga de una banda de cuero. Y aquí también apenas se alcanza a ver la franja roja, que ya está desapareciendo. Portan también el atlat o lanzadardos, con el que está lanzando esta lanza. Y llevan el conjunto de guerra, el chimali, el escudo, y el haz de flechas. Aquí se ve más claramente otra vez el conjunto de guerra, Yaoyotl, y el atlac. Aquí lo llevan ambos. Igual, Tezcatlipoca y Tlahuizcalpantecutli. Y el anillo pectoral. Ahora, con Mixcoatl, la serpiente de nubes, el dios cazador, que es padre de Quetzalcóatl, porta pues el atlac, el conjunto de guerra, y el Maxtlac, rojo con plumas de águila en la punta, y la pintura corporal del Huahuanque. En la sección de nacimientos, ambos, aquí está Tlahuizcalpantecutli y Mixcoatl, son muy parecidos, pero en la imagen autorreferente que ofrece, o en el recién nacido, lleva el Astacheli, que son dos plumas de garza con un plumón y que caracterizan a los guerreros. Además, aquí presenta como ofrenda un cordón de sacrificio con dos banderolas blancas. Y aquí presenta, en cambio, un conjunto de guerra.
Y bueno, el último dios con el que Tlahuizcalpantecutli comparte características es Xutecutli, el dios del fuego, al que identificamos porque tiene un xutototl o una ave turquesa, una ave de fuego en la frente y una barra de turquesas como pectoral. Y aquí Tlahuizcalpantecutli lleva las dos rayas que caracterizan a Xutecutli en el rostro, en la comisura del ojo y en la comisura de la boca. El códice Borgia es importante como códice venusino también porque es el códice de Quetzalcóatl y lo vemos claramente de la lámina 53 a la 73. La lámina 53 es muy importante en el códice Borgia porque es la única lámina que presenta la mayor cantidad de detalles en las figuras y es todo un Tonalpohualli completo. Y se cierra en la lámina 73 en donde se invierten las figuras. Aquí la tenemos. Ahora bien, ¿por qué es un Tonalpohualli completo? Porque refiere la primera trecena, que es la trecena del este, la segunda trecena, que es la trecena del norte, la tercera trecena, que es la trecena del oeste, la cuarta trecena, la del sur, y así sucesivamente todas las trecenas. ¿Sí? Lo que hace que aquí tengamos trecenas del este, del oeste, del este, del oeste, y aquí trecenas del norte, trecenas del sur, del este, del oeste. Por lo tanto, Quetzalcóatl preside todo el rumbo cósmico del este al oeste, en donde hay movimiento y en donde hay vida, ¿no? Por eso es la lámina también de la vida y de la muerte, porque Quetzalcóatl es el viento, el aliento vital, y preside también, forma parte de los creadores de la vida, junto con Tezcatlipoca, contribuye con Tlaloc. Con Tlaloc hacen un sol, y es el que lleva y trae las nubes. Entonces es la región de la vida, el este, el oeste, del movimiento del sol. Mientras que Mictlantecutli va a regir la región del norte-sur, la región de la estabilidad, la región que nos guía por su estabilidad en la noche por las estrellas del norte, las estrellas polares. Aunque las otras estrellas se mueven, lo que nos va a guiar en la noche van a ser las estrellas fijas, no las estrellas que están moviéndose, sino las fijas, ¿no? Entonces, Mictlantecutli preside ese eje, el eje del norte-sur, que es también de la muerte, ¿no? El norte de la muerte por frío y el sur de la muerte por sequía. Respecto al Códice Vaticano B, vemos que Tlahuizcalpantecutli presenta otras características, siempre se representa de la misma manera, pero igual presenta el quincunce y presenta además esta banda por encima de la nariz, que se le interpretó como un aditamento como el que lleva Tlaloc por encima de la nariz en algunas vasijas y que forman sus orejeras, pero que antes eran serpientes. Entonces, a mí me parece un poco relativo porque más bien parece un implemento de algodón, ¿no? Como una trenza de algodón, y que aparece en algunos códices mixtecos para identificar algunos grupos sociales de la Mixteca. Esta banda de algodón con una burla. En el códice Cospi, Tlahuizcalpantecutli aparece de varios colores, entre ellos el color verde oscuro, que sería el chalchihuitl en este códice, o sea, el jade, como vemos aquí, frente al dios del maíz centeno. Ahora bien, otro argumento a favor de que los primeros 5 días de la primera columna del Tonalpohualli son del este, son los ciclos sinódicos de Venus. ¿Cómo son? Pues tenemos que Venus se encuentra entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Y va a llevar un ciclo de 580, o sea, su ciclo es mucho más corto que el de la Tierra, que es de 365 días, ¿no? Es más corto porque se encuentra más cerca del Sol. Sin embargo, para que llegue a la misma posición con respecto del Sol y de la Tierra, Venus va a tardar 584 días.
Durante esos 584 días, en la primera parte de su recorrido, va a salir como estrella matutina, siempre en el este, antes del Sol, durante 243 días. Después se va a ocultar detrás del Sol y no se va a ver durante 77 a 80 días. Y nuevamente va a salir durante otros 253 días, 52 días a 259 como estrella vespertina, para ocultarse nuevamente durante 10 a 12 días frente a la Tierra, o sea, no se va a ver, y después volver a salir, durante 12 días, lo que nos va a dar un ciclo total de 584 días. ¿Por qué los días de Venus comienzan siempre con los días del este, que son los que vienen en las láminas que les mostré? Pues bien, si el ciclo son 584 días, en 584 tenemos 580, que son 29 veintenas. 29 veintenas más 4 días. Así es que si empezamos una veintena con Cipactli y terminamos nuestra veintena con Flor, vamos a hacer 29 veces ese ciclo. 29 veces y vamos a tener 580 días, terminando en Flor. Pero como tenemos que sumar 4 días, empezamos nuevamente nuestro ciclo en Cipactli, Ejecatl, Cali y Cuetzpalin, o sea, lagartija, para empezar el siguiente ciclo con Coatl, serpiente. Entonces vamos a desglosar nuestras 29 veintenas a partir de serpiente, pero terminando en lagartija. Esas van a ser ahora nuestras veintenas, de serpiente a lagartija. Sí. 29 veces, terminamos en lagartija, volvemos a empezar en serpiente, muerte, venado y tochtli, que es esta, para empezar el siguiente ciclo en agua, Atl, que va a llevarse a cabo otras 29 veintenas, terminando en conejo, sumando los siguientes 4 signos, para empezar en Acatl, hacemos nuestras veintenas, terminamos en Malinali, sumamos los 4 signos y empezamos en Olin, desarrollamos nuestras 29 veintenas terminando en Coscacuautli y sumamos los 4 signos para empezar nuevamente en Cipactli, ¿sí? Porque aquí terminamos en Xochitl, entonces el siguiente ciclo va a ser Cipactli. Por eso siempre los signos sinódicos de Venus van a empezar en Cipactli, Coatl, Atl, Acatl y Olin, los 5 signos del este, ¿no? Que empezaron la primera columna con la que empezó el Tonalpohualli. Esto no quiere decir que Venus sea siempre un marcador agrícola, ¿no? Porque si el ciclo de Venus es de 584 días, no va a coincidir siempre con el ciclo solar de 365. O sea, algunas veces va a coincidir en algunas fechas y en otras no. Así tenemos que cada 5 ciclos de Venus, que corresponden a 8 años solares, Venus comienza, digamos, el primer ciclo en junio, el 8 de junio. Tienen que pasar 5 ciclos venusinos para que vuelva a empezar en junio, porque en otras ocasiones no va a empezar en junio, aunque salga por el este y aunque sea el Venus matutino, no va a empezar en junio, ¿sí? Sino que solo cada 8 años va a marcar esa coincidencia. Y cada 8 años, por ejemplo, va a empezar en enero, cada 8 años va a empezar en agosto, en marzo, en octubre, o bueno, en junio, ¿sí? Por todo esto, Iván Sprague, en su estudio, nos decía que, nos decía que el planeta recibe diferentes atribuciones en diferentes lugares. Como lo ha descrito Iván Sprague, asociándose de diferentes maneras con la lluvia y el maíz. Por ejemplo, entre los nahuas de Guerrero, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, se invoca a esta y a San Nicolás, quien porta en su pecho una estrella,
para asegurar, que es Venus, para asegurar lluvias y buenas cosechas. Entre los coras, el lucero matutino es el dueño de las nubes y de las lluvias, mientras que la estrella vespertina trae del norte las nubes, las plumas de la urraca azul y las flores que se asocian con la época de lluvias. Ya que cuando Venus regresa del norte en junio coincide con la época de lluvias, siendo la estrella matutina que mata de un flechazo a la serpiente acuática, impidiendo el diluvio. Entre los lacandones se invoca a Sa'kin, el lucero de la tarde, mientras que el lucero de la mañana mata a Mensabak, el dios de la lluvia. Shulab, dios de los quechís y mopanes de Belice, es Venus, patrono de la agricultura, de la caza y de la pesca. Sus ayudantes son los memes, deidades de los cerros, del relámpago y de la lluvia. En la historia de Mexic y en los anales de Cuautitlán, entre otras fuentes históricas, Quetzalcóatl se transforma en Venus como lucero matutino, Tlahuizcalpantecutli, y como lucero vespertino Xolotl, siendo la advocación de este último Nanahuatzin, dios sifilítico y buboso. Todos estos dioses vinculados con la lluvia y con el agua. Entre los múltiples ejemplos que Sprague proporciona, destaca su análisis del templo 22 en Copán, en donde muestra cómo por una de sus ventanas Venus era visible en febrero y abril, así como entre junio y septiembre, relacionando estos periodos con el cultivo del maíz y con la época de lluvias. Por todo esto, pensamos que aun cuando el inicio de los periodos de Venus solo coincide una vez cada 8 años con el ciclo solar, es posible coordinar su periodicidad con la agricultura de diferentes maneras. Aquí tenemos un calendario de horizonte y mostramos cómo el Sol, por el perfil de la montaña en que aparece, va marcando la época del año. ¿Sí? Por ejemplo, más al norte, pues es cuando sale en diciembre, ¿no? Y más hacia el sur es cuando sale en junio. Por el perfil de la montaña sabemos en qué época del año estamos. Y bueno, pues los signos que vienen marcados en el Códice Borgia, vemos que en sus diferentes salidas no siempre van a coincidir con el verano, unas veces van a estar más al norte y otras veces más al sur. Victoria Bricker ha hecho otro análisis muy interesante sobre estas láminas, diciendo, y Seller también, que muestra en los anales de Cuautitlán, cómo se decía que cuando salía Venus flechaba los diferentes sectores de la sociedad. Y precisamente en los días 1 Caimán de aquí, 1 Caña, que sería en este rubro, 1 Movimiento, que estaría en este rubro. Pero en los anales de Cuautitlán no solamente se marcan esos días, también se marcan el 1 Jaguar, el 1 Ciervo, el 1 Flor, que son del que son del norte, del oeste y del sur, o el 1 Norte, que es 1 Muerte, que es del norte, 1 Lluvia del oeste. Esto se debe a que hay un margen de días en los que sale Venus. Quiere decir, estos son los días que son los días con los que siempre iniciaría Venus, pero hay márgenes de días porque no siempre es preciso. El ciclo de Venus es de 583 punto y fracción, de ahí que no sean siempre exactamente 584 días, ¿no? Ni el ciclo del Sol es exacto, ¿no? Así de 365. Por eso puede salir el Sol en el margen de estos días que aparecen aquí. Así Victoria Bricker en su estudio, es quien hace el estudio de estos días, muestra cómo hubo una salida ilíaca de Venus el 31 de agosto de 1473 en 2 vientos, pero sí corresponde, o sea, ella dice que es exitosa esa predicción, por eso pone successful, porque salió dentro de este margen de días, dentro del de las primeras salidas de Venus, o sea, no se desfasa. Si hubiera sido un día de los otros rectángulos, si hubiera habido un desfase. Para la siguiente salida de Venus marca el 2 Venado, que es este día. Entonces ya viene en este ciclo, en el ciclo siguiente, para 1475, el 8 de abril. Así lo muestra también para 1 Mono, que es este día, y que correspondería al 12 de noviembre de 1476. Y bueno,
uno buitre que está entre este margen, o sea que se ha ido en este orden, se ha ido en el orden en el que es válida la predicción, terminando en 12 lluvia, que está aquí. Y así sus predicciones son correctas hasta el 22 de agosto de 1505, en donde empiezan a haber errores. Por eso pone una F de falla, ¿no? Errores. Ay. Y esa es la teoría de Victoria Bricker. Bien, por otra parte, la doctora Geraldine Patrick, aquí presente, ha encontrado nuevas implicaciones de los signos de los días de las láminas 53 y 54 del Códice Borgia. Esto ya es para terminar. Con el con el medio gran ciclo venusino de 11.960 tonali, o quines, contados con sus cuartos de día absorbidos en forma ritual, no expresados en número a partir de su propuesta de correlación 583.172. Esto es, para empezar, Patrick parte del medio gran ciclo de 11.960 días que aparece desglosado en las láminas 54 a 58 del Códice de Dresde, que aquí tenemos, conocidas como las tablas de eclipses y que ya han sido referidas por Star White y por Thompson. Enseguida ella considera que este cúmulo de días se relaciona con Venus en el ciclo con signos de los días de 11.960 y con la Luna en el ciclo con signos de número 11.952. Por otra parte, Patrick toma en cuenta el hecho de que 65 sea un número recurrente en las láminas 53 y 54. Este número es recurrente porque tenemos 5 trecenas. O sea, las 13 posibilidades de los signos de las columnas. Entonces son 65 en total. Entonces ella piensa que esto es importante. Lo que equivale a 65 años solares y fracción, en donde caben, sea un número recurrente en las láminas, para observar que medio gran ciclo, 11.960 tonali divididos en 365, correspondan a 32 años, punto 76, multiplicado por 2, que es congruente con el número 65, lo que equivale a 65 años solares y fracción, en donde caben 40.99 revoluciones sinódicas de Venus, para aumentar 4 días que se redondean a 41 revoluciones exactas. Por ejemplo, Geraldine Patrick parte de la fecha 1 Cipacli, que tuvo lugar el 29 de enero de 1480 de su correlación, avanza un gran ciclo de 2 por 11.960 tonali y llega a la fecha 12 Kiawik, que corresponde al 12 de agosto de 1545, 2 días antes de que se cierre este ciclo en 1 Cipacli, y avanza 4 días para entrar de nuevo a un gran ciclo por el día 5 Coat de las salidas celíacas de Venus por el este, como lo estipula la organización gráfica de los ciclos venusinos, a manera de referente espacio-temporal fijo, que corresponde al 16 de agosto de 1545. Avanza un gran ciclo y llega a la fecha 5 Coat, correspondiente al 27 de febrero de 1611. Avanza 4 días e inicia 9 H el 3 de marzo de 1611. Avanza el gran ciclo y llega al 9 H del 14 de septiembre de 1676. En fin, cuando cierra el octavo gran ciclo en 3 H el 6 de junio de 2004, avanza los 4 días para entrar al gran ciclo en 7 Acac y avanza los 8 años, que equivalen a 5 periodos sinódicos de Venus, 2.920 días, llegando al 10 de junio de 2012 en 2 Acac. Y bueno, aquí están algunas de las diferencias entre los 3 códices. Para que terminemos con otro argumento a favor de que el Tonalpohualli de los códices Borgia, Vaticano B y Cospi es venusino, es el hecho, y ya lo había referido Seller y lo refirieron Janssen y Anders también, estos dibujos son de Anders y Janssen, es de que si se desplazan, por ejemplo, aquí lo habíamos visto dividido en 4, a nuestro Tonalpohualli, lo que hacía que la primera columna fuera con los signos de los días de la misma orientación cósmica del este. Pero si añadimos un quinto rumbo cósmico,
el del centro, que es el del Sol. Tendríamos que desplazar nuestras otras trecenas y esto crearía combinaciones diferentes. Por ejemplo, aquí de Zipacli seguiría Muerte, que es del norte, y aquí del norte, que es Ocelotl, seguiría Quiahuich, que es del oeste. O sea, ya no serían de la misma orientación. Así todos cambiarían por tener un quinto rumbo. Se desplazarían las trecenas y esto nos haría llegar a que en el centro empezaríamos nuestras trecenas con los días Acar, Tecpac, Cali y Tochtl, que son los días con los que inicia el año solar, siempre los días que llevan al año solar. Y bueno, pues ya, eso sería todo, sería otra organización. Sí. Gracias. Tenemos unos minutos para su participación, alguna pregunta, comentario. ¿Sí, doctor? A partir de la ignorancia total. Esto, en alguna forma, esta fecha de junio pasado, correspondió con el paso de Venus frente al disco solar y todo. Sí, según la teoría de Geraldine Patrick, sí corresponde, ¿no? Y eso fue la gran sensación en el siglo XIX, cuando fueron la misión mexicana que encabezó Rubalcaba a Japón a observar el mismo fenómeno ahí cerca de Tokio, en Yokohama. Es el mismo y coincide totalmente. Sí, cada 8 años va a haber una salida heliacal de Venus, aunque sea observable en diferentes puntos de la Tierra. Gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta, yo quiero externar mi felicitación a Ofelia. Es un trabajo arduo y de muchos años que se ve aquí reflejado maravillosamente, y yo estoy totalmente de acuerdo en que cada día tiene su orientación, y ahora van a ver en la exposición lo importante que es todo lo que nos ha hablado Ofelia para proseguir en una hipótesis que planteo. Y bueno, me parece que además el haber pues vuelto a mirar con nuevos ojos el hecho de que ahí están muy bien plasmadas en las láminas 56 y siguientes, 57, sí, 56 y 55, 53 y 54. 53 y 54, pues las 5 posibilidades de fechas para la aparición de Venus de la mañana, pues me permitió a mí también tener esta posibilidad de compartir con ella pues otro aspecto que estaba analizando en el Códice de Dresden. Entonces creo que son contribuciones muy de vanguardia, muy actuales, que están llegando en excelente momento para poder plantear nuevos acercamientos al calendario mesoamericano en general. Entonces, felicitarte por eso. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Otra vez sobre lo mismo. Entonces, a finales del siglo XIX, esa visita famosa a Japón corresponde con la fecha en el mismo orden en que me venía. Sí corresponde exactamente. Es como un nomón que va a servir como referente espacio-temporal fijo, ¿no? En el que se van adaptando los ciclos de Venus con sus variaciones. Y pues sí. Para ese tiempo también significa que aquí en México los estudios en la materia habían llegado también ya muy, precedidos por todos los que estuvieron dedicados a ellos. En el siglo XIX, que ahora como que se ha desdeñado mucho la investigación del siglo XIX, tenía como que cada investigación tenía un cúmulo de conocimientos enorme, ¿no?
el dominio en varias lenguas indígenas, el dominio de casi todas las fuentes históricas, y bueno, sí, quizá generalizaban demasiado, ¿no? Quizá un poco sí había la influencia del descubrimiento de las tablas mesopotámicas, ¿no? Sí había la influencia de que eran de carácter astral, de la diosa Ashtar, de la diosa Venusina, ¿no? Y a lo mejor, pero también en el Códice Borgia aparece Quetzalcóatl todo el tiempo, y él es Venus, ¿no? Y es la figura más importante, aunque se refiera más a la agricultura, que también pienso que es posible, ¿no? Y que no sea... en las láminas 29 a 46 del Borgia, Seller la llamó el viaje de Venus por el inframundo, como si fuera el viaje de la diosa Ashtar por el inframundo entre los asirios, ¿no? Ahí sí no estoy de acuerdo, o sea, hay muchas cosas en las que Seller se contradice por tratar de imponer su planteamiento, ¿no? Pero en otras cosas es muy bueno, ¿no? Entonces, como que no se puede desechar toda la investigación del 19 por algunos errores. Entonces, como que sí es importante retomar, ¿no? Y luego parece haber habido un gran salto en términos de lo que no se estudió a partir de aquellos avances del siglo final del 19 hasta la época de los 40 del siglo pasado. Sí, del siglo XX, sí, porque en el siglo XX, en los años 40, Alfonso Caso hace una contribución extraordinaria, ¿no? Para la lectura puntual de los códices mixtecos, que son históricos, ¿no? Al descifrar el mapa de Teozacualco, ¿no? Y al compararlo con una fuente histórica. Entonces el desciframiento, que aunque no es exacto en las fechas, sí marca un camino a seguir, ¿no? Entre los historiadores, para después ya ir encontrando precisiones más tarde, ¿no? Pero como es un enfoque en lo histórico, se va desechando lo de Seller y se hace a un lado y se trata de desaparecer, no diciendo que es inválido. Novotny, que es como nieto de Seller, ¿no? En generaciones, ¿no? Así, no, eso no vale nada, trata de replantear el carácter en lo histórico de todos los códices, incluyendo el del Borgia, ¿no? Entonces, sí hay aciertos, ¿no? Dice que en esas láminas son las 18 fiestas del año solar, ¿no? Pero así como que también le faltan argumentos, ¿no? Y bueno, en los códices históricos aparecen las toponimias, aparecen los nombres de los personajes, aparecen datos muy, muy concretos que no aparecen en los códices rituales, ¿no? O sea, los códices rituales son otra cosa. Entonces, como que sí. En su presentación menciona los ciclos agrícolas principalmente. La administración del tiempo, además, ¿con qué se relacionaba? ¿Solo con los ciclos agrícolas? Porque si es un ciclo y hay diferentes combinaciones, yo creo que se refieren a diferentes cosas, no solo a la parte agrícola, ¿o sí? Pues puede ser que no, ¿no? Porque Quetzalcóatl es como que el gran adivino, ¿no? Y en el Códice Borgia hay otras secciones que son para cuestiones de predicción sobre la cacería, sobre los matrimonios, sobre otras cosas, ¿no? Los caminantes celestes, sobre los comerciantes, ¿no? Que pueden no estar muy vinculados con el tiempo agrícola, que es el tiempo del sol, sino más bien con el tiempo del Tonalpohualli, que es de 260 días, que es una abstracción que se engrana con los otros, pero en sí mismo tiene un contenido ritual, una combinación ritual importante, ¿no? Sí. Bueno, la mía no es una pregunta, solamente es una invitación. Primero, pues agradecerles su presencia en esta actividad, nuestro último día de la feria, pero justamente el martes, también día de la inauguración, se dio la apertura a la exposición que tiene que ver también con el tiempo en Mesoamérica, y que, como usted decía, acerca de esa parte como de engrane, donde se va dando paso a estos días, a estos espacios de tiempo. Está abierto esta exposición para quienes no la conocen. Los invitamos a que pasen, vean también esta exposición y la relacionen con estos importantes referentes que ustedes nos traen ahora. Ay, Muchas gracias.
Ay, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues te felicito, Feli, ya sabes que tu trabajo me encanta. Y no tengo nada más aquí para echarte flores, pero yo haría una pregunta, a ver, tú qué opinas, ¿no? Es un poco más para la discusión. El códice Borgia, el COSPI y el Vaticano B son códices de carácter calendárico ritual. Estos normalmente son trabajados pues por los adivinos, los tonalpouques o los akin, en el caso del área maya, y son utilizados con propósitos para determinar las condiciones augurales para ciertas actividades que se realizan, y por eso vienen divididos en distintos capítulos. Y me llama la atención esto que tú estás destacando, que es la importancia de Quetzalcóatl, en el caso de estos códices que nos has presentado ahora, concretamente el COSPI y el Borgia, y que tiene que ver con la influencia de Venus. Entonces tú sacas estas imágenes de las páginas 53-54, en donde están los llamados que Ferdinand Anders, Martin Jansen y Luis Reyes García le han llamado los ataques de Venus. Cada uno de ellos, cuando Venus aparece, y tú nos lo has mostrado ahora, como estrella de la mañana, digamos la primera salida ilíaca de Venus, 1 o 2 días después, más o menos, ¿no? Y entonces, lo que normalmente nosotros tenemos en estos códices es que no solamente vamos a tener la influencia del día del Tonalpohualli, que es el que determina condiciones augurales para un evento, sino que además en este caso se correlacionan con un fenómeno astronómico, en este caso la aparición de Venus como estrella de la mañana, por un lado. Por otro lado, nos muestras que tenemos los 5 condiciones distintas, porque son las 5 ciclos sinódicos de Venus característicos que se van a repetir y que van a repetirse, quiero decir, vamos a tener básicamente la misma configuración ya también temporal anual con el ciclo terrestre, 5 ciclos sinódicos, 8 años terrestres. Entonces vuelve a aparecer, como tú nos lo pusiste en una de las gráficas, Venus como estrella de la mañana otra vez en junio, ¿no? Los primeros días de junio. Ya no es el 8, será el 9 de junio, pero básicamente estamos hablando de la misma temporada del año. Y un poco después de este gran preámbulo, las distintas apariciones de Venus como estrella de la mañana en ese intervalo de 8 años, pues Venus va a aparecer en distintas épocas, ¿sí? Y por eso tenemos ataques a distintos elementos, y por lo tanto las condiciones augurales, y aquí va un poco relacionado también con una pregunta que ya nos habían hecho aquí atrás, las condiciones augurales para aspectos agrícolas van a cambiar, y sabemos que todos los años pues las condiciones no son exactamente las mismas. Hay años buenos, hay años malos, y normalmente el trabajo del Tonalpouque, hoy los especialistas rituales que encontramos en las prácticas, las ceremonias que se hacen en los cerros, en fin, en distintas épocas del año, ¿no? Pues son para petición de lluvias, evitar que caiga granizo y que les caiga a los de al lado y no a nosotros, cosas por el estilo. Hablándolo muy burdamente, pero pues es un poco eso, ¿no? ¿Qué opinas tú de que estos códices, precisamente en ese sentido, al tener estos distintos ataques, precisamente lo que es determinar la cualidad augural, y sí con una relación muy directa con los aspectos agrícolas que sabemos que sí se repiten año con año, puntualmente, claro, en condiciones diferentes, y de ahí que
pues en toda esta complejidad que se crea en el antiguo pensamiento mesoamericano, pues entonces son distintos días del Tonalpohualli y distintas condiciones de Venus, y ahora nos cayó el Chahuiztle, pero este otro año va a ser muy bueno. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, en esta gráfica hice una síntesis de lo que acabas de decir. Vemos que hay 5 cuadritos, ¿no? En el primer cuadro, donde salen las posibilidades de Zipacli, ¿no?, aparece Venus con el rostro negro y con el quincunce, y casi siempre es en junio, es el primer ciclo. El segundo ciclo es cuando Venus trae la máscara de tecolote, ¿sí? O sea, está el mismo Venus y está flechando, aquí en el primero está flechando a la diosa del agua, Chalchutlicue. No sé si se fijaron que estaba la diosa del agua y le estaba lanzando la flecha en un tobillo. Y Chalchutlicue trae 2 manchas aquí que es la diosa del agua. En el segundo ciclo, en el Borgia, en nosotros cambia. Trae Venus la máscara de tecolote, o sea, de un ser de la noche, del frío, de la oscuridad, y está lanzando su dardo contra Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, ¿no? Y se está abriendo una montaña, y de la montaña sale agua con los signos del fuego en sus crestas, ¿no? O sea, puede ser el Atla Chinoli, ¿no? El fuego, la guerra, o 2 aspectos que se contraponen, ¿no? ¿Sí? Y está hacia el norte, o sea, quiere decir que la salida fue en enero, o sea, fue hacia el norte, ¿no? ¿Sí? Más hacia el solsticio de invierno. Fue hacia el sur. Esto ya nos va a dar de por sí, el que vaya a salir en enero, ya nos está dando una connotación de frío, ¿no? Y por eso Venus lanza su dardo contra Tezcatlipoca, que es un ser del frío, ¿no? En el tercero es Venus, aparece con el rostro de perro, está casi en el equinoccio, ¿no?, en agosto, y está lanzando su dardo contra el dios del maíz, contra Centeo. O sea que el verano, y por eso pues es más o menos, no el equinoccio no es el verano precisamente, ¿no? Es más hacia el otoño, ¿no? Y las condiciones pues son más o menos buenas, pero la cosecha no se da, ¿no? ¿Sí? En el cuarto ciclo igual lanza sus dardos con la máscara de Tochtli, del conejo. O sea, el Escuincli es del norte, el Tochtli es del sur. O sea, los dos son signos de muerte, casi puede decirse, ¿no? Uno por frío, otro por calor, ¿no? Y lanza su dardo contra la nobleza, contra el Teoicpali, ¿no? Y en el último, tiene el rostro blanco, que ya es el que caracteriza acá siempre a Venus de la mañana, y es en octubre, y lanza su flecha contra un conjunto de armas de guerra, el Yaoyot. Contra ellos lanza su dardo y se encuentra un rostro de águila encima del Yaoyot, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, esas son las influencias de que Venus sale en otras épocas que no es el verano, ¿no? Entonces, pues sí, eso influye. Bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Márquez, ¿saben? Es interesantísima conferencia y Constancia. Ay, muchas gracias. Reconocimiento, agradecimiento, Ay, gracias. Ay, muchas gracias. la despedimos.